Estamos en la segunda hora de este matutino Submundo y hacemos este viaje visual con ustedes. Tenemos imágenes de Toronto, Canadá, con esta espectacular vista. Les cuento que esta cámara está ubicada en la parte superior de la torre CN y nos permite presentarles a ustedes estas impresionantes imágenes, esta vista panorámica hermosísima. Este es un ícono canadiense, es un lugar de parada obligada para los lugareños y también para los turistas que visitan ese país. Así es, desde ahí se puede ver el lago Ontario, las islas de Toronto, el Rogers Centre, el Museo Real de Ontario y mucho más con visitas a una distancia de hasta 100 millas, señores. Miren qué paisaje igualito aquí en República Dominicana, igualito. Nosotros tenemos lugares muy hermosos también. Sí, pero igualito. Mira. Muy hermosos e impresionantes. Sí, pero esos son igualitos. Toronto, que es la capital económica de Canadá. Ottawa, que es la capital, digamos, política, pero económicamente Toronto es la gran ciudad con una gran diversidad también de muchos países, una cultura, una gastronomía bien variada que tiene Toronto. Y los canadienses, señores, son de las naciones mejores para convivir y tratar. Que ha tenido la oportunidad de estar en esas grandes ciudades de Toronto, sabe que está en un país limpio, agradable, etcétera. Oye, ¿cómo dijo Toronto? Él dijo Toronto. 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 Sí. Pues Toronto es lo que dice Ottawa. Pues sí, en Ottawa, Toronto. Así es, señores, continúen con nosotros, señores, que estamos también disponibles en los canales 101 en el 1101 HD Claro, canal 81 de Altiz, el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick. Y estamos en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Y para los Estados Unidos, la diáspora, los latinos, estamos en todo el continente americano, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Y en nuestra página www.sumundotv.com. Señoras y señores, ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Sumundo de Multimedia Sumundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida con la comunidad. José Tomás Paulino, hermano, cuéntanos. Tenemos aquí como invitado a un hombre de una extraordinaria trayectoria profesional, un abogado de elevadísimos méritos, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Trajano Vidal Potentini, a quien damos la bienvenida a este matutino Sumundo. Buenos días. Buenos días a ustedes y mi gratitud especial por esta oportunidad de participar en mi condición, ¿verdad?, de sociedad civil, Fundación Justicia y Transparencia, de donde pues articulamos alrededor de todos estos temas que tienen que ver con ese menú, con ese día a día que nosotros hemos denominado como interés nacional. Así es, doctor, dándole la bienvenida como siempre, y tenemos que iniciar este bloque en su parecer como usted dice, ¿verdad?, sociedad civil, ante los casos, por ejemplo, esto de dengue, donde se habla incluso de que hay una emergencia en el país en este momento con relación a esta enfermedad. Me gustaría su parecer, porque se habla de que se están ocultando incluso estadísticas verdaderas de cuántas personas, en este caso más niños, han perdido la vida por el caso de dengue, la falta tal vez de trabajo o más bien medidas que ha tenido que tener las autoridades. Me gustaría saber su opinión como sociedad civil con esto ahora mismo que está golpeando duramente al país. Evidentemente que altamente preocupante, y más aún el manejo que ha dado el gobierno al tema, sobre todo en el ámbito comunicacional. Hay que decir que lo referente a la salud pública tiene un componente de prevención, de atención a tiempo, de preeminencia alrededor de cualquier epidemia, ¿verdad?, que pudiera generarse en esa parte de prevención que es esa comunicación. Es que por eso yo he dicho siempre que si hay un presupuesto que se puede a nivel de publicidad, que puede perfectamente pues incluso ser hasta orientado hasta por ley, de que tenga un carácter de obligatoriedad, es el presupuesto de salud pública. Porque esa orientación a tiempo es lo que va a salvar vidas. Entonces, se ha dado un manejo que deja mucho que desear, un manejo ampliamente negativo, se han ocultado
cifras, pero no solamente cifras, sino la dimensión del problema, que es lo que ha multiplicado entonces la cantidad de muertes. Es sintomático el que te estén planteando de que solamente el 20 y tanto % son quienes, por razones de información, por razones de prevención, van a buscar la medicina o la atención temprana. Y es ahí donde está entonces la alta mortalidad, por esto que no se había visto, no tiene parangón en la historia, por lo menos hasta donde uno recuerde. Gracias a Dios que le ha implosionado ya el problema, ha implosionado, no era lo que se esperaba, pero ya esa implosión que ha tenido ha hecho entonces que tenga el Poder Ejecutivo que reaccionar y entonces tratar de agarrar el toro por los cuernos un poquitito tarde, pero parecería... Eso quería preguntar, ¿fue tarde la reacción del gobierno? Claro que sí, las estadísticas de niños que han muerto pues te dice que sí, y en tiempos modernos es inaceptable. Y más hijos de médicos, ¿verdad? Que usted dice como que... Bueno, es una parte también aún de mayor preocupación. Si esos son los hijos de los médicos, imagínate los de abajo que no tienen a nadie. Entonces las estadísticas no se conocen, la realidad de la dimensión, pero lo cierto es que el gobierno ha tenido ya que reaccionar y por lo menos eso augura el que morirán menos de ese proceso o de ese problema. Así es, Marino. Doctor, yo a veces digo, ¿será que responde a algunos intereses? Una vez se niega a creer cosas. El ocultarle cifra al pueblo desde la estadística, por ejemplo, se acaba de hacer un censo que todavía aquí no estamos seguros ni es creíble con los datos que da. Y muchos médicos se han quejado del colegio médico de que se le ha negado acceso a los récords de los enfermos y de la gente que mueren. ¿Usted piensa que será algo avieso? ¿En qué puede beneficiar a una gestión ocultar estadísticas? Yo de verdad que prefiero, sería muy escabroso, si quiera hacer ejercicio, que sea de especulación, sobre un tema tan preocupante, ¿verdad?, que genera, en este caso, la muerte de nuestros niños. No creo que en modo alguno pueda hacer eso a propósito, porque si no estaríamos ante una de las peores crueldades que pudiera registrar la historia. Me parece que no, que todo parece indicar que hay un tema ahí de inexperiencia. No debía ser a esta altura de juego, porque estamos hablando ya de más de 3 años que tiene el actual gobierno pues sorteando y participando de todos estos procesos que debió perfectamente haber servido para un gran entrenamiento y exhibir mejores condiciones. Yo lo que creo que el ministro de Salud debería ser cambiado, porque si no está haciendo la labor, si viene fracasando y lo que está es tratando de apañar un tema tan delicado, entonces no está en condiciones de ostentar ese cargo. Es lo que me parece. Prefiero, reitero, descartar de que eso pueda ser adrede, porque es muy grave y muy perjudicial para la sociedad. Estamos hablando de una epidemia que va en aumento y que pudiera alcanzar a cualquiera. Hablamos aquí en nuestro programa para los que se integran en este momento con Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor, hagamos un repaso sucinto, breve, por los casos de corrupción que están siendo conocidos en los tribunales de la República Dominicana. Ya el tema de la corrupción ha desaparecido de los primeros lugares entre los problemas que más preocupan a las personas, a los ciudadanos dominicanos en las encuestas publicadas recientemente, aunque sigue posicionado como una de las principales inquietudes el tema de la inseguridad. Hablemos del caso Medusa, hablemos del caso Antipulpo. Por ejemplo, el Ministerio Público va ahora, creo que por las 7,000 y pico de páginas en la lectura de su acusación en el caso en el caso Medusa. ¿Qué expectativa tiene usted con estos casos y si es válida la preocupación de que pueda ser declarada extinta la acción penal por lo voluminoso y por lo lento que va la lectura de la acusación del Ministerio Público? En el caso Medusa en particular, sin que fuera un vaticinio, sino a partir de parámetros objetivos, no en este momento. Entramos a lo digital, a esa memoria histórica que hoy por hoy guardan las redes sociales, y nosotros desde el principio
hablamos y llegamos incluso a hacer un planteamiento de la inviabilidad de ese y otros casos por el volumen, por la connotación que estructuralmente a nivel de expediente se le habría dado. Estamos hablando de 12.400 y tantas páginas que deben ser incorporadas por lectura en dos fases del proceso. Yo hacía el cálculo que aparece ahí, porque no es solamente las 12.000 y tantas páginas, de que trabajando un tribunal 8 horas todos los días duraría meses solamente en la incorporación de esa lectura. Ese es uno de los elementos. Algo poco justificable porque tú dices, bueno, la convergencia de varios casos en conjunto. ¿Cuál es el sentido objetivo, práctico? Economía procesal no, porque hay un sinnúmero de aspectos que pueden ser perfectamente considerados como la imputación objetiva, que es la capacidad de lo que tú sí puedes demostrar, y es por donde dentro de la técnica de litigación se pudieran ir los fiscales para tener, aunque no sea la aspiración, pero para tener una condena. Entonces tú dices, meses solamente para la lectura, pero nos vamos a encontrar entonces con unos 400 testigos. 400 testigos solamente del Ministerio Público. Eso significa que todas las partes envueltas tienen la capacidad de cómo contravertir aquellos testimonios que le pudieran ser contrarios. Pero cada uno de los imputados, donde tenemos 60 y tantos imputados, 41 personas físicas y 20 y tantas, unas 22, 23 personas morales. Estamos hablando de 60 y tantos. Con la capacidad, todos esos imputados, de acreditar 3 abogados cada uno. O sea, eso no cabe en ningún estrado. 180 abogados más los asistentes que pudieran estar por ahí. Pero cuando tú me hablas de 3.000 y tantas pretensiones probatorias solamente del Ministerio Público, entonces estamos hablando de que tú tendrías tal vez que considerar, pensar, para dentro de la objetividad que supone el debido proceso de ley, entonces irte al Estadio Quisqueya para celebrar un juicio de esta magnitud, que ve cómo se está segmentando o cómo hay esa operativización con tantos problemas alrededor del mismo, el Poder Judicial, para tratar de salir adelante. Entonces, cuando tú te encuentras con ese debido proceso de ley, que supone entonces la duración, que tiene incluso raigambre convencional a nivel de tratados y acuerdos internacionales, lo que es la duración del plazo razonable, la duración del proceso, que apenas alcanza 4 años, antes eran 3. En el 2015 ese fue de las modificaciones que se hicieron. Entonces, no hay matemática ni materialmente posibilidad de que ese caso pueda no sea ese derrotero el que se esté transitando. 4 años es la duración máxima, y pudiera extenderse, o sea, ha asimilado de que cuando hay una condena en el proceso, cuando hay un esquema recursivo, extenderle hasta unos 6 meses más. Es lo que ha venido la doctrina y más que la doctrina, el mismo día a día, la interpretación de los jueces, la jurisprudencia, es lo que le ha venido dando vigencia e interpretando de ese proceso. Pero el gran inconveniente de todo esto es que no había necesidad. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la construcción de La Victoria con los presos de La Victoria en el desayuno, en la comida? Son 2 temas diferentes. No hay por qué unificarlo. Entonces creo que fue un error del Ministerio Público, pese a reconocerle que han hecho grandes esfuerzos, pero tendrán siempre que resultar insuficientes. Ustedes recordarán que doña Miriam dijo, bueno, estamos investigando unos 400 y tantos casos, habrán más de 2 años, pero hasta ahora van 12, 13, porque el Ministerio Público no tiene una capacidad más allá de esa realidad. Fíjense, el mismo grupito de abogados es el que tiene el Ministerio Público en todos esos procesos, en todos esos casos que suponen pues grandes cantidades a nivel de expediente, de estudio, de análisis, de diligencias procesales. Entonces va a ser difícil. Se ha puesto a prueba la justicia y no sé hasta qué punto podremos salir airosos, victoriosos. Habrá que esperar si la ley de extinción de dominio, que técnicamente debió haber estado en vigencia, porque no se ha aprobado lo que ha sido la extensión, o sea, no se ha configurado completamente, sino que solo el Senado lo aprobó, y que eso tendría entonces ya, estaría operativizándose, desarrollándose esta ley a partir del mes de enero. Habrá que ver si eso entonces sirve para por lo menos darle duro a la delincuencia, al crimen organizado, a la corrupción política, a nivel de lo que sería el descomiso entonces
de bienes, la pérdida del dominio de grandes propiedades en donde no entra en juego el tema penal. Entonces, por razón de tiempo, se podría caer el caso Medusa, discúlpame, se podría caer el caso Medusa. Es que matemáticamente yo no veo cómo esos casos van a tener ha sido inteligente el Ministerio Público y como quiera viene sirviendo algunos resultados a partir de lo que son los acuerdos, las delaciones premiadas, que es una herramienta que le han dado un uso positivo porque tiene entonces el Ministerio Público cómo exhibir resultados. Hay muchos que hasta después se arrepienten, porque dice, bueno, yo llegué a un acuerdo, estoy tranquilo, pero hay una condena, hay un descomiso, entregué tal o cual cantidad de bienes, pero aquel que va a sortear lo que es ese largo trajinar el proceso, no hay entonces cómo condenarlo al final en definitiva por cualquier tecnicismo que pueda verificarse. Entonces yo creo que hay que apoyar, hay que ayudar al Ministerio Público a que pueda exhibir pues mayores resultados de lo que tiene hasta ahora, que reitero, han hecho un extraordinario, un excelente trabajo de cara a sus posibilidades. Doctor, tengo que volver atrás porque el tema del dengue es el principal tema de hoy que amanece el país, sobre todo por las medidas dadas por el presidente. Usted dice de que el ministro de Salud Pública debería de destituirse por la falta, tal vez diría, del trabajo que él ha tenido que hacer, ¿verdad?, para poder enfrentar esto. Hay un tema, por ejemplo, con el presupuesto de Robert Cabral, que solamente recibe 7 millones de pesos. Los niños fallecidos, los cuales los dejaron expuestos en el cementerio Cristo Salvador. Y me gustaría saber, ustedes como entidad, y sobre todo que le dan seguimiento a todo lo que pasa con relación a la sociedad civil, ¿no han tomado una posición? ¿Han solicitado una investigación? ¿Qué ha pensado? Porque también, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud aquí entra con el tema del presupuesto de Robert Cabral y sobre los niños fallecidos. Entonces, en este caso también Mario Lama. ¿Usted cree que también debería ser destituido? Mira, de cara a lo que son las funciones, los objetivos de la Fundación Justicia y Transparencia, ciertamente no tenemos la capacidad técnica de un tema, ¿verdad?, tan especializado como es el tema médico. Sí. Naturalmente, como preocupación, como sociedad civil, como entidad crítica, porque esa es la labor, esa es la función de la sociedad civil. Esto somos grupo de presión, esa es la realidad. Esto nos lleva a gran preocupación, a gran consternación cada vez que tú ves que hay niños y ciertamente deberían haber cabezas rodando, deberían haber responsables alrededor de un tema como este. Por eso yo creo que hay que hacer una reevaluación, hay que hacer un relanzamiento de lo que es el esquema de salud. No es un tema solamente del dengue, sino que hay una serie de mal manejos. Lo de Conani, por ejemplo, deja mucho que desear, que se mueren personas, que matan un niño. Es problemático. A veces tú dices, bueno, un país, un paisaje, ¿en qué pie estamos parados? Yo creo que el gobierno debe dar la anotación de enfrentar esto y eso serviría para el que se puedan destituir, el que se puedan cambiar estos funcionarios. Yo recuerdo, por ejemplo... Mario Lama y el ministro de Salud Pública, Daniel. Perfectamente. Yo creo que sería un buen inicio para empezar a dar contestación a este proceso y a estos problemas. Me parece que sería un buen inicio de inyectar sangre nueva. El PRM tiene muchos técnicos también valiosos y personas que pudieran hacer el trabajo. Balaguer creía mucho en eso, en inyectar esa sangre nueva, esa nueva visión, porque hasta ahora no se está dando pie con bola. No es posible que un tema en tiempos modernos, un tema como el dengue, pues no esté arrodillando en los niveles que lo está haciendo. Doctor, la democracia dominicana, su sistema legal, ¿usted no cree que está entrampada en el sentido de que elegimos un presidente y unas autoridades por 4 años? Si esas autoridades se apartan de lo que son las promesas al pueblo, tenemos que chupárnoslas 4 años, porque la ley no prevé que podamos tener, qué sé yo, un plebiscito revocatorio para que si los funcionarios de alto nivel, desde el presidente a quien sea, el pueblo en democracia, que la palabra democracia es poder del pueblo, el pueblo aquí no tiene poder para decir, mire, presidente, usted lo ha hecho tan mal, entonces algún mecanismo para que frente a la ley pueda responder y quizá con un plebiscito podamos decirle que se tiene que ir. ¿Cómo usted ve eso, esa posibilidad en este país, doctor?
No tenemos en términos ni siquiera de leyes, sino de la Constitución, de la ley de leyes, de la ley fundamental, no prevé, no considera, porque de todas formas hay un mandato dentro del ámbito de la democracia representativa, un mandato de 4 años al que hay que ceñirse. De todas formas, hay una serie de mecanismos ahí, hay plebiscito, hay referéndum, pero el referéndum, por ejemplo, en la modalidad de consulta popular, el artículo 210 de la Constitución, lo único que excluye es la revocatoria de mandato, porque de todas formas es una parte delicada que lleva a esa confrontación siempre a países que pudiera hasta una guerra civil, porque no es tan sencillo. Un presidente que ha ganado, en el caso de República Dominicana, con mitad más uno, no es posible ni es verdad que pudiera tener niveles de desaprobar lo que es su trabajo al extremo de que el mismo pueda ser removido y por qué no hasta cayendo en una especie de limbo jurídico. Es una parte delicada, por eso no se considera ni siquiera en muchos países lo que es el referéndum revocatorio. Esos pudieran ser de los, no vamos a decir que de los vicios, pero sí de las debilidades que tiene el sentido de la democracia, que tal vez debería tener un esquema de revocar mandatos cuando, por lo menos en el plano local, es que más se usa a nivel de los alcaldes, es que más se usa en algunos países. Entonces tenemos una democracia muy débil, o sea que nosotros cada 4 años es que el pueblo tiene poder, el soberano que siempre se ha dicho como una lectura así general. Solamente es soberano cada 4 años. Sí, es que hay reglas, hay reglas. El soberano no puede erigirse en esa soberanía cada cierto tiempo o cada vez que se le pueda ocurrir a la masa por cualquier situación. Hay reglas y hay un esquema ahí también donde está el juicio político, que eventualmente puede ser extensivo también al presidente, pero no es una parte tan delicada, porque ya tú has entregado, porque ese componente de democracia no tiene pues un sentido absoluto, sino que es una democracia representativa que había sido tradicional y ahora mismo pues se le está encarnando en esa soberanía popular que descansa en el pueblo también una participación directa, con los mecanismos de participación popular y con otras modalidades. Pero ya la revocatoria de mandato es delicado porque crearía muchas fricciones en el cuerpo social y habrá que ver entonces cuáles pudieran ser las consecuencias. El que ha llegado con 50 más 1, ni siquiera como era antes, que era con mayoría simple, el tiempo de Balaguer, es un problema. Ahora que tenemos crisis en el orden democrático, que se pudiera estar gobernando con la minoría de cara, por ejemplo, a lo que fuera el pasado proceso electoral, donde hubo una abstención significativa y pudiéramos decir que del universo electoral lo que apoyó al partido de gobierno fue un 29%, sí, esas son cosas que habría que reevaluarlas, aun cuando eso se traduce en mitad más una dentro del contexto que se manejó. Ahora estamos, doctor, en el periodo de presentación de postulaciones para ocupar 5 asientos que quedarán vacantes en diciembre venidero en el Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente, el doctor Milton Ray Guevara. ¿Contempla la Fundación Justicia y Transparencia hacer postulaciones, presentar candidatos para ocupar estas 5 vacantes en el más alto tribunal de la República Dominicana? ¿Qué percepción tiene usted del proceso? ¿Cuáles deben ser los perfiles de los candidatos a ocupar la más alta corte en la República Dominicana? Sí, la Fundación Justicia y Transparencia tiene como tradición pues hacer algunas recomendaciones dentro de lo que es esquema democrático. Desde luego ahora preocupa que hasta el día de ayer apenas se había inscrito una sola persona. Parece que se va perdiendo la esperanza alrededor de la transparencia con que tiene que manejarse un proceso de esta magnitud. Yo espero que sea por la coincidencia de los plazos de alianzas y eso que hay en el plano político, porque aquí tenemos un sistema, más que un sistema, una clase política que es monotemática, parecería que están concentradas en ese tema y eso no le ha dado espacio a más nada. Es lo que voy a preferir pensar, pero es preocupante el que apenas se haya inscrito una sola persona al día de hoy, que es el magistrado Rafael Ciprián. Por ejemplo, ayer era la única inscripción
que yo había visto. Rafael un solo, después de tantos días, en algo que debería ser trascendente y que tiene que estar rodeado de un proceso participativo, abierto, transparente, que es por lo que nosotros hacemos votos y estamos pidiendo. De hecho, hace algunos días ya, desde que se hiciera el anuncio de que iban a tener una reunión, nosotros hicimos un planteamiento, fijamos una posición alrededor del tema y esperábamos eso, que además de los requerimientos sustantivos, o sea, lo que están considerados en la propia Constitución para poder optar o ejercer, ¿verdad?, esa alta función de juez del Tribunal Constitucional, decíamos que era importante, era trascendente el que los mismos tuvieran algún grado de especialización, alguna conexión con el tema derecho constitucional, porque lo que se va a administrar justicia, que si bien es una selección política dentro del contexto constitucional, porque no es fruto de una carrera, pero tú tienes que buscar un filtro que no te lo va a avalar esa carrera, pero que sí lo va a avalar ya lo que sería pues esa especialización a la hora de tomar en consideración, amén de una trayectoria pulcra, impoluta, y más aún también listábamos ahí, ya habíamos hecho una propuesta de 16 páginas, la enviamos al Consejo Nacional de la Magistratura hace ya algún tiempo, porque se habían dado los aprestos para una consulta de lo que sería la modificación del reglamento, pero esa modificación finalmente no se concretó, no se dio, sino que la van a diferir, que no sea para este proceso. Parece que entendieron que iba a haber cuestionamiento alrededor de ese tema y que esa bulla en el momento no era saludable para el proceso y han diferido esa parte. Nosotros presentamos donde planteábamos incluso un esquema de la acumulación de puntos de lo que era el sistema de la selección de esos miembros, tomando en consideración ese perfil pautado, planteado para lo que sería este proceso, incluyendo también las mujeres. Son 5 que salen, que se debería considerar por lo menos 2 mujeres, ya por un tema de género, y la misma configuración del Tribunal Constitucional, que apenas tiene unas tres mujeres. Entonces creo que esa matrícula debe ampliarse. ¿Pero ustedes van a presentar postulantes? Sí, claro que sí, siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos y más que presentar postulantes, vamos a estar en ese día a día. En mi caso que he venido también trabajando ese perfil, no voy a tener participación porque estoy aspirando al Colegio de Abogados de la República Dominicana y me voy por lo menos a eximir del proceso, salvo las presentaciones nominales, normales, que hacemos nosotros alrededor de lo que sería este cambio que tiene que operar después de 2 años, que son de 12 años, que son los que más han durado, ya para estos 5 miembros, con la responsabilidad entonces de cambiar al presidente Milton Rey Guevara, que hay que reconocer ha hecho una gran labor. Doctor, hablábamos de la ley de extinción de dominio, pero sin embargo todavía no tenemos código penal. O sea, todos sabemos el por qué se aprobó esa ley, quién estuvo detrás de que se aprobara ese proyecto de ley y se convirtiera en ley. Pero sin embargo, a las autoridades, hasta ahora, ¿verdad?, le queda 1 año o menos de 1 año y todavía este país no tiene un código penal para poder enfrentar los delitos. No tenemos un nuevo código penal porque el que hay vigente en la actualidad, en términos reales, data ya de más de 200 años. Sí. Digo en términos reales porque incluso previo a la misma Constitución de la República, en 1844, 6 de noviembre, cuando como nación le damos expresión jurídica con lo que sería esa Constitución y ya nos convertimos en Estado. Si nosotros nos retrotraemos a la ocupación haitiana del 1821-22, nos vamos a encontrar con ese inconveniente de que era el mismo Código Penal que tenemos en la actualidad, de la familia romano-germánica, ¿verdad?, de los romanos hasta los franceses, ya con los códigos napoleónicos, que es lo que tenemos y que se traduce, se adecúa, se adopta como ley nacional en el 1884, pero era el que venía vigente aún en francés, sin tener la traducción aplicándolo, desde los haitianos, que tienen el mismo, y nosotros. Entonces, estamos hablando de un código total y absolutamente obsoleto, con un esquema que no responde a lo que es esa nueva mecánica de persecución del crimen organizado, y que tiene, en 1999, el presidente Leonel Fernández hiciera la propuesta de reforma, de modificación, y desde ese tiempo
está dando vueltas en el Congreso. Años. No, 24 años 24, tiene ya. sí. Y ha sido el mismo secuestrado por el tema del aborto, sectores, ¿verdad?, que tienen mucha incidencia, las iglesias, los evangélicos y entonces también las feministas. Es un problema porque lo han cogido como un rehén por el tema del aborto. Son muchas las propuestas que nosotros hemos hecho. Una de ellas era que se dejara fuera para una ley especial, pero no caen tampoco en ese gancho la gente del feminismo, porque si tú lo dejas fuera, en lo que se discute, en lo que hay un consenso alrededor del otro tema, no va a quedar un tipo penal en blanco, sino que queda penalizado aún en cualquiera que se haga, porque no se estaría contrariando ese punto, ese aspecto. Entonces ese es el inconveniente de que tampoco quieran aceptarlos y estamos entonces con grandes déficits alrededor de este tema. Por ejemplo, es mandatorio que la República Dominicana, por adopción de la Convención de Mérida, Convención contra la Corrupción, tengamos un sistema nacional de protección de testigos. Y a esta es la altura del juego que le corresponde a la DGI motorizar y trabajar eso, que no se ha hecho nada. Pese a que hay un mecanismo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se llama el MESIC, que ese mecanismo ya ha desarrollado unas 6 rondas y vienen aquí a la verificación, checklist, para chequear o para ver si se está cumpliendo, y eso no le hemos dado cumplimiento. Y como bien tú señalas, la emergencia de una criminalidad cada vez más sofisticada, de un menú de tipos penales que no están hoy considerados, que hay que irlo metiendo como remiendo a nivel de leyes especiales, o por qué no la consideración de la propia jurisprudencia y otros ámbitos, quedando hasta cojo. Por ejemplo, la industria del sicariato. No hay autoría intelectual dentro del Código Penal. Entonces, como tal, lo que hay que asimilártelo es a un cómplice, que es una pena inmediatamente inferior, y debería ser coautor. Sí. No, en el caso de un sicariato, pueden ser hasta 20 años, porque es la pena inferior. ¿Cuándo es cómplice? Bueno, es que el que debería ser un autor principal, porque es el autor intelectual, al devenir en una complicidad, es hasta de 5 hasta 20 años. De 5 hasta 20 años, pero porque es la pena inferior o dentro de ese menú, o sea que pueden meterle hasta 20 años, pero es una gran debilidad. No al otro, al sicario, que puede ser objeto de hasta 30 años, porque no hay sicariato sin ese agente provocador y ese que va a financiar y que va a motivar y que va a premeditar todo este proceso. El autor. Entonces son mucho el tema de los delitos de alta tecnología, aunque están considerados en leyes especiales, pero falta esa cohesión armónica, sistémica, que es lo que dan los códigos a la hora de prever, de considerar un menú punitivo amplio, que es el que sirve para que tú tengas un tratamiento de más impacto, de que tú no tengas una torre de Babel, una ley aquí, otra ley allí. Es mejor, doctor, caerle mejor a estar en gracia con los gringos, ¿te ves? Que estar en gracia con la población marina. No solo es un tema de los gringos, hay ya unos 11 países que tienen la ley de extinción de dominio, y es el fracaso de la democracia lo que trae esa medida extrema como es la ley de extinción de dominio. Doctor, frente a esa misma ley de extinción de dominio, ¿no entiende usted que hay alguna contradicción a la ejecución en cuanto a la retroactividad de la ley? Hay muchos aspectos ahí que se habla de retropresión. Esa parte fue salvada. Te dicen, mira, no hay retroactividad porque es un principio cardinal, incluso la propia Constitución, artículo 110, te dice que las leyes solo disponen para el porvenir, o sea, tiene abrigo supremo. Esa pauta, no solamente como un principio dentro del entorno constitucional. Pero lo cierto es que si tú te vas a la página de la ONU, que es lo que es el Instituto de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que tienen una ley tipo, que lo hicieron unos colombianos, porque Colombia es precisamente por el tema de Pablo Escobar, sí, que en el 1996 es uno de los primeros países, yo diría el país icónico alrededor de ese tema, que te considera una ley de extinción de dominio, que ya hoy no tienen ni siquiera una ley, sino un código de extinción de dominio, porque han ido avanzando en esto. Y lo hacen en el contexto que es lo que hacen el planteamiento. En el 1996 a Pablo Escobar lo matan en 1993, en diciembre. Pero lo hacen precisamente para recoger, para retroactuar, para que tenga un efecto
un efecto retroactivo a aquellos bienes que habían quedado en un limbo y que no sabían cómo recuperarlo. Imagínate tú que Pablo Escobar era uno de los hombres más ricos del mundo en aquel entonces, porque se consideraba que su fortuna andaba entre los 9.000 y 25.000 millones de dólares. Ahora ya han subido exponencialmente la riqueza por el tema de la tecnología, pero no en ese momento. Y entonces, ¿cómo recuperar esos bienes? Ahí viene entonces la extinción de dominio. No es el caso de República Dominicana, pero ante el fracaso de la parte punitiva penal, de que ni siquiera el 1% se recobra de lo que es perseguido, fíjate que se habla de 400 casos y apenas hay 12, 13. Entonces, en esa lógica yo creo que es importante la ley de extinción de dominio. Bueno, doctor, gracias Doctor, por haber estado con nosotros. Doctor, nunca. Otra hora más, ¿verdad, doctor? Sí. Y A ustedes. Debe Claro. de volver nuevamente, de verdad, y siempre es edificante el conversar con usted. Tenemos con nosotros a Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y de esta manera vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve. Gracias.